Hoy voy a hacer jugo de yacón y les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Para el que no conoce al yacón, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para hacer el jugo voy a utilizar dos tubérculos de tamaño mediano. Lo que voy a hacer con los tubérculos es lo siguiente. Primero los voy a pelar y para eso me voy a ayudar de un pelapapas. Luego los voy a cortar en trozos más pequeños. Bueno, una vez que pelamos y cortamos los tubérculos, ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los tubérculos en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. También le agregamos el jugo de medio limón. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas B y C. Además, posee minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio. Regula el azúcar en sangre. Contiene un tipo de azúcar que no eleva la glucosa, por lo cual es ideal para personas con diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina. Mejora la flora intestinal. Tiene un efecto que alimenta las bacterias buenas del intestino, lo que ayuda a mejorar la digestión, reducir el estreñimiento y aumentar la absorción de minerales como calcio y magnesio. Ayuda a bajar de peso. Su bajo contenido calórico y su efecto saciante pueden contribuir a reducir el apetito y favorecer una dieta equilibrada para control de peso. Reduce el colesterol malo. Estudios han mostrado que el consumo disminuye el colesterol malo y mejora el perfil lipídico general. Fortalece el sistema inmunológico. Gracias a sus antioxidantes y el efecto prebiótico, puede mejorar la respuesta inmune y ayudar a prevenir infecciones intestinales. Mejora la salud ósea. Tiene un efecto positivo en la prevención de osteoporosis y fortalecimiento de huesos y dientes. Brinda un efecto antioxidante y antiinflamatorio, ya que ayuda a neutralizar radicales libres, lo que puede proteger las células del envejecimiento y además reducir procesos inflamatorios crónicos. ¿Y qué me cuentan? Son muy buenos los beneficios de este jugo. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de yacón. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Vamos a darle al pico. Muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo y les hago una buena descripción. Vale la pena, ya les cuento. Es un sabor semidulce
y un poco ácido. Si me preguntan a qué se parece el sabor de este jugo, les cuento que se parece a una mezcla entre zanahoria, un poco de manzana y un poco de pera. Les cuento que el agregado de jugo de limón es para conservar el color. Además, acentúa el sabor. Para el que no conoce de qué se trata el yacón, ahora al finalizar este video les dejo un video recomendado. No se lo pierdan. Y para aquella persona que cosecha tubérculos y no sabe qué hacer, además de hacer este jugo, puede hacer otra receta recomendada que se las dejo ahora al finalizar este video. Un video que tiene unos años, pero no por eso deja de ser bueno. Es el jarabe o sirope de yacón. No se pierdan, que es una de las mejores recetas que se puede hacer con este tubérculo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Y por último, compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!